Pastor Eric asked me to tell you actually a story. Vuestro pastor me ha solicitado que les cuente acerca de mi actual ministerio. Invited me to go out of my church in Holland to travel around. Lo primero que puedo decirles es que Dios me ha llamado a dejar mi iglesia en Holanda en manos de mi equipo pastoral para llevarme a un ministerio internacional. Y a medida que comencé a viajar por Europa y por Israel, Él comenzó a mostrarme muchas cosas acerca de las diferentes naciones. Si bien determinadas cosas no están escritas directamente en la Biblia, sin embargo tienen que ver con el tiempo profético que estamos viviendo. Una de las cosas más maravillosas que pude experimentar es que Dios tiene la capacidad de tornar en buenas las cosas malas. Un ejemplo sería el rol importante que ha jugado Alemania en el último siglo. Como todos sabemos, en la historia alemana no solo sucedieron cosas buenas, especialmente en lo que a los judíos respecta. La historia fue realmente dolorosa, pero Dios puede tornar todas las cosas en algo bueno. Hay algo que la mayoría de la gente desconoce, y es que en Israel, en el año 1945, había un gobierno británico. Dicho de otra manera, los ingleses tenían el dominio sobre Israel. Si bien los judíos sabían que los ingleses se iban a retirar y ellos estaban rodeados por 5 ejércitos, Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, no habían permitido usar las armas de los ingleses o ellos no les proveerían de armas para defenderse. Entonces comenzaron a aprovisionarse de armas que conseguían por medio del contrabando. Pero tenían un problema. En medio del tiempo de la guerra, no conseguían municiones suficientes para dichas armas. Así que decidieron construir una fábrica de municiones subterránea y clandestina. Por lo tanto, debajo de un kibutz en Israel, había una pequeña fábrica de municiones. Allí existía un cuarto para broncearse. Para aquellos que trabajaban 12 horas en la oscuridad bajo la tierra, mientras hacían creer que habían trabajado en el campo, necesitaban tener un cuarto para broncearse. Así es que en 3 años de trabajo lograron hacer 3.700.000 municiones en dicha fábrica subterránea. Cuando los ingleses finalmente se retiraron en el año 1948, los judíos tenían de repente tanto armas como municiones. Y esa es la razón por la que Israel es hoy en día una nación. Esta fábrica subterránea de municiones existe hasta el día de hoy, denominado Instituto Ayalon. Es imposible de imaginar la maquinaria que tenían allí para fabricar las municiones. Eran máquinas de la Primera Guerra Mundial y eran máquinas alemanas. Cualquiera sabe que para poder volver a utilizar esas máquinas tantos años más tarde, tienen que haber sido de muy buena calidad. Por lo tanto, podríamos decir que la nación de Israel se independizó como nación gracias a las máquinas alemanas.
La precisión alemana los salvó. Esto es algo realmente asombroso. Dichas municiones debían fabricarse con mucho cuidado. Los judíos tienen en alta estima el hecho de que sus hijos participen en la defensa de su patria. Por lo tanto, en aquella fábrica donde se hacía necesaria la precisión y el trabajo minucioso y detallado, si les preguntáramos a los varones si les agrada hacer ese trabajo minucioso y detallado, es posible que lo intenten, pero después de 3 semanas se cansan y abandonan todo. A ellos más bien les agrada pelear. Sin embargo, antes de pelear era necesario ejercitar la paciencia en ese trabajo minucioso y detallado durante un periodo de 3 años. ¿Y sabes quiénes realizaron esa minuciosa tarea? Las mujeres. Así que no solo era importante la maquinaria alemana, sino el trabajo minucioso y detallado de las mujeres. En la iglesia es de la misma manera. Detrás de la escena, entre bambalinas, y posiblemente sin que nadie lo sepa, allí están las mujeres haciendo en silencio su trabajo minucioso y detallado. Amén. Suiza también jugó un papel muy importante. Yo soy holandés y aunque mi país trató de mantenerse neutral en la Segunda Guerra Mundial, no lo logró. Sin embargo, Suiza se mantuvo neutral y también se mantuvo a salvo. Suiza es una nación muy bendecida hoy en día. Yo creo que esa bendición consiste en el rol que jugó con respecto a los judíos. Fue precisamente en Suiza donde comenzó el movimiento sionista. Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a aquellos que le bendijeran. Y no solamente le iba a bendecir a él, sino a toda su simiente. Todos aquellos que te bendigan y bendigan a tu simiente serán bendecidos. ¡Maravilloso! A partir del año 1900, los judíos comenzaron a regresar a su tierra. Sabemos que el apóstol Pablo fue llamado para llevar el Evangelio a los gentiles, y amamos su enseñanza, amamos la gracia, amamos la justificación por la fe, y nos agrada la explicación que hace el apóstol Pablo acerca del intercambio realizado por Cristo a nuestro favor. Si leemos en Romanos capítulo 11, versículos 13 y 14, vamos a encontrar que Pablo tenía una motivación especial para su ministerio. Yo no vine aquí con la motivación de mostrar mi conocimiento, sino con el propósito principal de bendecirlos. Espero que seáis edificados. Mi deseo es despertar la esperanza en vosotros. Pablo también tenía esa motivación. Vamos a leer este pasaje. Pero a vosotros hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. En aquel tiempo los judíos en general habían rechazado a Jesús.
E incluso por un largo tiempo, la iglesia cristiana había llegado a pensar que Dios se había desentendido de ellos. Pero aquí encontramos el Espíritu de la gracia, representado en la persona de Jesús. Este es el corazón de Jesús. Cuando una persona rechaza a Jesús, Él no se ofende por eso, sino que dice, bueno, está bien, entonces voy a otra persona. Si tú no quieres, voy a bendecir a otros, para con eso intentar que te pongas celosa o celoso. ¿No es este un cuadro maravilloso de la gracia divina? Los judíos rechazaron a Jesús. Sin embargo, Jesús va a volver a ellos de todas maneras. Pablo dice que esa es la razón por la cual yo tomo tan en serio mi ministerio y hago lo mejor de mi parte para ministrar a los gentiles, para que ellos sean bendecidos en tal manera, para que mis propios compatriotas lo vean, para que se pongan celosos deseando lo mismo. ¿No tendríamos que admirar solamente la doctrina que nos trajo Pablo, sino también su motivación? El Evangelio necesita volver otra vez a los judíos, y de una manera gloriosa. Si deseas impresionar a un judío, tienes que tener un estatus bastante alto para poder hacerlo. La gloria de la iglesia tiene que ser tan grande como para llegar a provocar un impacto entre los judíos. Seamos realistas. Los judíos poseen lo mejor de lo mejor en todo sentido. Saben cómo ganar dinero. Por lo tanto, tenemos que ir a ellos con algo superior. Por eso, la gloria de la iglesia tiene que ser mayor. Amén. ¿Verdad? Cuando los judíos comenzaron a volver a su tierra a principios del 1900, era en relación al cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, por el hecho de que la iglesia gentil deseaba tener un ministerio entre ellos en su propio país, Dios comenzó a obrar en el cuerpo de Cristo al mismo tiempo. Los judíos volvían a su tierra y sucedían cosas buenas. Al mismo tiempo, sucedieron cosas buenas en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió en el cuerpo de Cristo a comienzos del 1900? Un avivamiento, por ejemplo, el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos o el avivamiento de Gales. Probablemente en Suiza siempre hubo avivamiento. Cuando finalmente en el 1948 Israel se constituyó como nación, el movimiento carismático comenzó a surgir en el cuerpo de Cristo. Cosas buenas suceden en Israel y al mismo tiempo cosas buenas suceden en el cuerpo de Cristo. En el año 1967, Israel ganó la batalla de los 6 días. ¿Lo recuerdan? Pero no solo ganaron la guerra, sino que reconquistaron mucho terreno. ¿Qué sucedió en aquel tiempo en el cuerpo de Cristo? El avivamiento de sanidad. Eso quiere decir que la iglesia iba reconquistando terreno. ¡Aleluya! Proféticamente hablando, podríamos decir que Israel es el reloj divino para este mundo, pero al mismo tiempo la pauta directiva para la iglesia.
Cuando sucede algo bueno en la iglesia o cuerpo de Cristo, deberíamos suponer que sirve para dar celos a los judíos para que deseen tener lo mismo. Teniendo en mente que Israel es el reloj divino, vamos a observar el momento en que nos encontramos actualmente. ¿Tienes interés en saber lo que pasa en la actualidad? Habíamos dicho que si algo bueno sucede en Israel, sucede algo bueno también al mismo tiempo en el cuerpo de Cristo. Hace aproximadamente 2 años y medio atrás, yo estaba en Israel junto con el pastor Erich y otros líderes de la Alianza de la Gracia, y nos encontrábamos cerca de la frontera con Siria. La tierra de Israel es como una franja que se extiende de norte a sur. A un lado linda con el mar Mediterráneo, en la parte norte linda con el Líbano, otra de sus fronteras linda con Siria y más abajo se encuentra Jordania. En aquel momento, nosotros nos encontrábamos en la parte norte del país, más exactamente en las alturas del Golán, en la frontera con Siria, y desde allí podíamos oír los estampidos de las bombas, combatiendo contra el Estado Islámico. En ese mismo momento nos dimos cuenta de la cercanía de la guerra. Las alturas del Golán es el lugar donde habrá de ser librada la batalla de Armagedón, la última gran guerra, de la cual nos habla el libro de Apocalipsis. Habrá de tener lugar allí. Allí estábamos nosotros, muy cerca de esta frontera, escuchando el sonido del bombardeo y siendo conscientes al mismo tiempo de la cercanía del conflicto. Y estábamos tremendamente impresionados por ello. Todo aquel que va a las alturas del Golán puede escuchar el sonido de los bombardeos y ser consciente de lo cerca que estamos del final de los tiempos. Después de este incidente, volvimos a subir al vehículo que nos trasladaba hacia otro lugar para continuar con nuestro itinerario. No habíamos viajado más que 10 minutos cuando llegamos a una fábrica de productos derivados de la aceituna. Allí encontramos un hermoso mercado alrededor de esta fábrica, donde se pueden probar los diferentes productos, por ejemplo, sobre la piel, etc. Yo estaba completamente molesto, muy molesto, pero como si esto fuera poco, todavía se puso peor la situación. Por todas partes en Israel se pueden ver videos comerciales y en este caso estamos en aquella fábrica sentados en un pequeño recinto y no podíamos hacer otra cosa más que mirar constantemente la propaganda de los productos que nos intentaban vender. Yo, como hombre que soy, acababa de escuchar el sonido del bombardeo y ahora, unos pocos minutos más tarde, estaba obligado a mirar ese video comercial sobre productos derivados de la aceituna y en mi mente no podía asociar una cosa con la otra. En ese momento el Señor habló a mi corazón. Era como que me decía: Marcel, tranquilízate, cierra la boca, siéntate y escucha atentamente. Entonces comencé a prestar atención a lo que estaban diciendo para entender que toda esta fábrica pertenecía a un grupo familiar y el jefe de la misma comenzó a explicar cómo había comenzado todo en el año 1997. Por lo que hoy en día, esta es una empresa con 22 años de experiencia. Este hombre estaba explicando que cuando comenzaron a trabajar con los productos derivados de la aceituna, solo procesaban esta para conseguir aceite de oliva. Cuando se empieza a triturar la aceituna,
Después de repetir el proceso 3 veces consecutivas, se obtiene 3 tipos diferentes de aceite. Uno se utiliza para el alumbrado, otro se utiliza como alimento, el tercero para limpieza. Pero eso representaba solo el 20% del producto de la aceituna. Y todo lo demás quedaba desaprovechado. Y llegamos a la conclusión de que si desechábamos estos restos en la naturaleza, llegaría a ser venenoso. Entonces comenzamos a almacenarlo. Un buen día, yo estaba caminando por un determinado lugar de la fábrica y tropecé y caí con todas mis fuerzas sobre parte de ese desecho de aceite. Y fue algo terrible para mí. El aceite había penetrado en mis oídos, en mi nariz. Yo estaba aceitado por todas partes y me llevó un buen rato para quitarme toda esa capa de aceite. Pero algunas horas más tarde sentí que mi piel estaba tan suave como si hubiera sido la piel de un bebé. Dicho sea de paso, el nombre de esta fábrica es Olea Essence, cosmética natural y aceite de oliva virgen extra de la región del Mar de Galilea. Yo les sugeriría que no traten de buscar información ahora, pero sí más tarde pueden ir a la página de internet y mirar el botón donde dice quiénes somos y allí van a encontrar toda la historia. Ellos mismos dicen hoy que estaban como predestinados a tropezar aquel día en los restos del aceite. Durante los últimos 20 años, ellos comenzaron a trabajar con estos restos de aceite y a estudiar e indagar acerca del tema en los laboratorios. Y ahora han llegado al punto de poder utilizar el 80% restante. En resumidas cuentas, hace 2 décadas que están aprovechando el 100% del producto del árbol de oliva. En Isaías 53, en el pasaje que habla acerca de la obra completa de Cristo, dice literalmente que a Dios le agradó quebrantar a su propio Hijo. Cuando comenzaron los sufrimientos de Jesús en su camino hacia la cruz, Él estaba sobre el monte de los olivos, en el jardín de Getsemaní, y precisamente el nombre Getsemaní significa lagar, que es el sitio donde se prensa la aceituna para sacar el aceite. O sea, cuando miramos a Jesús y su obra completa en la cruz a nuestro favor, podemos verlo también como esa aceituna que fue exprimida y prensada para darnos su aceite. La Escritura nos dice que los 3 discípulos que llevó consigo estaban durmiendo mientras Él derramaba gotas de sangre. Y ellos estaban durmiendo precisamente debajo de un árbol de oliva. Yo sé cómo es ese lugar porque estuve personalmente allí. Y Dios me mostró en una visión cuál era la razón por la que Jesús siguió su camino hacia la cruz, aún después de haberle dicho a su Padre, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. El motivo fueron estos 3 discípulos que estaban allí durmiendo, pues estos, mientras dormían, representaban el espíritu del ser humano que está muerto. Sin embargo, Jesús sabía que solo cuando la aceituna es exprimida y machacada, el precioso fruto del aceite puede comenzar a ser vertido sobre el espíritu humano adormecido. Y de esa manera los huesos secos de la visión del profeta Ezequiel comenzaron a recobrar vida.
Estos huesos que estaban muertos empiezan a recibir la vida. Habíamos dicho al principio que, de acuerdo a la forma en que se prense la aceituna, se obtienen tres tipos de aceite. Y precisamente la obra de Cristo en la cruz nos muestra tres maneras diferentes de prensado. ¿Dónde necesitamos la salvación? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por esa razón, a raíz de los tres diferentes prensados de Jesús, obtenemos salvación para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero así y todo, solo estamos hablando del aspecto del aceite en cuanto a su obra de redención. El apóstol Pablo les dijo a los creyentes de la iglesia de Corinto que ellos debían discernir el cuerpo del Señor cuando participaban de la Santa Cena para hacerlo dignamente. Podríamos decir que ese 80% restante del aceite que esta empresa israelí no aprovechaba al principio representa nuestro cuerpo. Tenemos por una parte el aceite y por otra parte el cuerpo. Sin embargo, en la Santa Cena tenemos también los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Pablo les decía a los corintios que si ellos sabían discernir el cuerpo del Señor, no habría ninguna persona enferma entre ellos, y ninguno hubiese experimentado la muerte prematura. Pero eso sucedía porque ellos no discernían correctamente el cuerpo del Señor. Por mucho tiempo, el cuerpo de Cristo tuvo inconvenientes con discernir correctamente el profundo significado de la sangre de Jesús en los elementos de la Santa Cena. Cuando participamos de ella, la sangre de Jesús, representada en el vino o zumo de la vid, limpia nuestras conciencias de todo pecado, todo tipo de conciencia de pecado. Y aquí se presenta el problema cuando no sabemos discernir adecuadamente el cuerpo de Jesús, representado en los elementos de la Santa Cena. Si el cuerpo de Cristo ya tiene problemas en discernir la función de la sangre en relación a nuestros pecados, ¿cuánto más será con el significado del pan en relación a nuestro cuerpo? Y por esa razón es que no se ha predicado correctamente el mensaje de la gracia y de la justificación. Pero cuando el Evangelio de la gracia comienza a revelarse, la sangre comienza a hacer su efecto en nuestras conciencias. Y cuando nuestras conciencias están libres de condenación y culpa, podemos confiar y creer en Dios para cosas mayores. Todos nosotros, los que escuchamos las enseñanzas del pastor Joseph Prince, sabemos que pertenecemos a la generación de Benjamín. Si observamos la historia del mundo en su totalidad y miramos incluso hacia el futuro, podemos ver cómo se relaciona con la historia de José en el Antiguo Testamento. José representaba tipológicamente a Jesús. Él fue rechazado por sus propios medios hermanos, quienes eran hijos de otra madre, a saber, Lea. Lea representa simbólicamente el antiguo pacto. Ella dio a luz 10 hijos, de la misma manera que el antiguo pacto dio a luz la ley. Podríamos decir que el antiguo pacto rechazó a José. Sus hermanos le abandonaron introduciéndolo en una cisterna y lo dejaron allí para que muriera. Sin embargo, a pesar de eso, él logró salir de allí. De la misma manera sucedió con Jesús. Le pusieron en un sepulcro pensando que estaba muerto y que habían acabado con él. Sin embargo, él se levantó de la muerte. José, después que salió de la cisterna, fue al mundo gentil, a Egipto. De la misma manera que Jesús vino a nosotros los gentiles. Hay un punto en la historia de la vida de José cuando sus 10 hermanos volvieron a él.
y en un momento especial él mismo se dio a conocer a sus hermanos. Y esto es lo que está por suceder en relación a los judíos en la actualidad. Jesús se habrá de revelar pronto también a ellos. Lo interesante es lo que sucedió antes que José se dio a conocer a sus hermanos. Él demandó que le trajeran a Benjamín, su hermano menor, hijo también de su misma madre Raquel. Benjamín era el hijo de la gracia. Jesús también es el hijo de la gracia. José se reunió con Benjamín y así también habrán de reunirse los hermanos del nuevo pacto. La primera vez que José vio a Benjamín, después de tan largo tiempo, le dijo: «La gracia sea contigo». La generación de Benjamín es la generación de la gracia. ¿Qué significaba esta expresión, la gracia sea contigo? Si bien todos sus 11 hermanos estaban sentados a la mesa con José, fue Benjamín quien recibió una quíntuple porción. Cuando José despidió a sus hermanos, cada uno recibió mudas de vestidos. Pero Benjamín recibió 5 mudas de vestidos. Benjamín representa aquí a la generación de la gracia en nuestro tiempo y es la que recibe 5 veces más que las anteriores. ¿Qué es lo que pasó durante los últimos 20 años en la tierra de Israel? Cabe recordar que lo bueno que sucede en Israel sucede también luego en y en el cuerpo de Cristo. Al comienzo aprovechaban solo el 20% del árbol de oliva. Recordemos que el árbol de oliva representa la obra completa de Cristo en la cruz a nuestro favor. El árbol de oliva en su totalidad, el aceite y el cuerpo. ¿Cuánto representa el 20%? Es una porción del total. Si a este 20% se le añade un 80%, ¿cuánto representa? 5 porciones. Dicho de otra manera, el 100%. Si esto está sucediendo en la tierra de Israel durante los últimos 20 años, si ellos han aprendido a utilizar el producto de la aceituna 5 veces más que lo que hacían al principio, ¿qué es lo que habrá de suceder con el cuerpo de Cristo? Este es el tiempo cuando la iglesia del Señor recibe 5 veces más que antes. Los creyentes habrán de saber cómo discernir correctamente el cuerpo de Cristo en los elementos de la Santa Cena, y no simplemente 50%. La sangre y 50% para el cuerpo, como lo hemos visto hasta ahora, sino el 20% y el 80%. Hay mucho más para aprovechar de la obra completa de Cristo a nuestro favor. Lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz es mucho más grande de lo que hemos creído hasta ahora, solo que el cuerpo de Cristo tiene que recibir revelación acerca de esto. Si visitáis la página de Olea Essence, la empresa israelí a la que estamos haciendo referencia, vais a encontrar productos para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, productos para el rejuvenecimiento. En total hay 5 diferentes rubros y uno solo para productos para caballeros.
Cuando yo vi eso, le dije a mi esposa, ¿será que los hombres no necesitamos todos los demás productos? ¿O será que los productos para caballeros tienen que estar aparte porque son mucho más intensos que los demás? Pero bromas aparte, ¿sabes qué es lo que más llama la atención cuando visitas esa página? Y lo que voy a decir ahora va a ser del agrado de todas las damas. Todos esos productos tienen que ver con el cuidado y el rejuvenecimiento. La Biblia nos dice que la novia de Cristo, la Iglesia, se está preparando para encontrarse con Él. El 80% de los productos del árbol de oliva, que tienen que ver todos con ese aceite de la unción, son todos productos que sirven para preparar a la futura esposa de Cristo para su encuentro con Él. Amén. El Señor me hizo volver a recordar el momento que estábamos en la frontera con Siria, para hacerme pensar en la manera en que nos estábamos preparando para el final. ¿Cómo deberíamos vivir este último tiempo hasta el momento del arrebatamiento? ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí y ahora? El Señor me dijo, tienes dos opciones. Esta fábrica de productos de belleza se encuentra sobre un terreno bélico, en las alturas del Golán. ¿Tenemos que sentir temor por el próximo conflicto armado en Armagedón? No. Tenemos que concentrar nuestra atención en todos los rumores de guerra que oímos por allí. ¿Sabes cuál fue la respuesta que el Señor me dio a mí personalmente? Él me dijo que la Iglesia en este último tiempo debería ser como aquella fábrica de productos derivados del árbol de oliva, explorando y buscando recibir más revelación acerca de la obra completa de Cristo en la cruz a su favor. Eso no significa que nos volvamos egoístas y nos concentremos todo el tiempo con nosotros mismos. Por el contrario, como Iglesia de Cristo somos valientes y audaces. Por el contrario, como Iglesia de Cristo somos valientes y audaces. Y no permitimos que todo lo malo que sucede a nuestro alrededor y los rumores de guerra nos hagan perder la paz. Por un lado, nos mantenemos al margen de todo esto y nos concentramos en la obra completa de Cristo en la cruz a nuestro favor, pero no para mantenerlo para nosotros mismos, sino para compartir con los que nos rodean todos los productos beneficiosos que derivan de su obra. Los múltiples beneficios de la obra completa de Cristo deberían sobreabundar de tal manera en la Iglesia como para poder ser compartidos con el mundo a nuestro alrededor. ¿No te parece que la gente del mundo estaría interesada en conocer cuál es nuestro método de rejuvenecimiento? Nosotros poseemos ese producto, solo que tenemos que aprender a recibir sus beneficios. Puede ser que tengamos que hacer primero algunos estudios de laboratorio para saber cómo aplicarlo. Pero una vez que hemos recibido revelación de sus maravillosos beneficios, estaremos en condiciones de ofrecerlo a todos los que nos rodean. En unos pocos años, esta nube de gloria habrá de extenderse como una explosión benefactora sobre todo el mundo, y habrá de llegar incluso hasta la misma nación de Israel. El dueño de esta fábrica cuenta que alguien le dijo que él estaba predestinado de alguna manera a tropezar aquel día y resbalar sobre ese montón de restos de aceite, porque de otra manera no hubiese descubierto todos sus beneficios. De alguna manera, cada tropezón que pueda llegar a ocasionarnos una caída no habrá de significar el hundimiento para nosotros, sino para descubrir el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí en este tiempo, y para que podamos compartir los beneficios de la salvación con otros.
El Señor está restaurando su cuerpo para prepararlo para el encuentro con el José celestial. Dios desea utilizarnos para compartir con otros los maravillosos beneficios de su gracia divina y sobre todas las cosas para revelarse a sí mismo a los judíos. Amén.